el perdón es el camino como a la libertad realmente, porque si tú no perdonas, y aún los psicólogos están de acuerdo con eso, o sea, no solamente un tema bíblico, porque dice, ay, perdón es de los cristianos, no, el perdón es esencial. La obligación que yo tengo en mi vida, que está autoimpuesta, es ser un buen papá. Porque yo estoy convencido que si mi hijo tiene una paternidad sana, igual le voy a dejar traumas. Igual no voy a hacer un trabajo perfecto. Pero yo estoy seguro que él va a crecer más seguro y él va a ser un buen líder para la generación que le va a tocar liderar. Hola, estamos en un nuevo episodio y quiero contarte una historia que me pasó recién. Es algo como muy personal, pero como somos amigos y tenemos confianza, yo tuve problemas de piel atópica desde pequeña, pero últimamente, gracias al estrés, que a veces uno no lo sabe manejar, pues me empezó a brotar muchas cosas en la cara y sobre todo en el cuero cabelludo tenía como costritos así que se caían en la ropa y a mí me da full vergüenza eso, pero yo trataba como de que no se nota, ¿no? Pero siempre que estaba como en un lugar yo trataba como de sacudirme, como de no rascarme mucho la cabeza, como de que, no sé, o sea, trataba como me sentía súper insegura. Y me acostumbré a vivir con eso y gracias a Dios pudimos como que ir al dermatólogo y ya me dio un tratamiento y hoy estoy como perfecto, o sea, no tengo nada. Y yo decía, como a veces uno se acostumbra a vivir tan mal, ¿no? Pero el punto es que, no sé si tú te das cuenta de estas cosas que yo te cuento, o sea, porque yo era como que, ay, que no se den cuenta, que no me miren mucho de perfil y yo me ponía de frente y como que trataba siempre como de tapar esta inseguridad a causa de este problema de la piel, ¿no? Hoy, gracias a Dios, tengo un tratamiento, estoy súper bien, pero me daba cuenta que yo era la que tenía el problema y yo sentía mucha vergüenza o yo decía, todo el mundo se va a dar cuenta, va a decir, ay, la Sari no se baña bien, ay, qué asco, mira cómo tiene. Y eso me hacía como, ay, como a veces cohibirme o no querer como ponerme ciertos tipos de ropa o peinarme de cierta manera o cosas así, ¿no? Y esa inseguridad estaba como muy latente en mí y me hacía actuar como muy insegura de mí misma, ¿no? No sé, y por eso el José decía, hablemos de las inseguridades que a veces tú tienes y piensas que todo el mundo se da cuenta, pero en realidad no se dan cuenta. Es que nadie nota tus inseguridades. Tú eres el que te acomplejas solo, ¿no? Llegas a un lugar y dices, ay, este pantalón me queda horrible. Y tal vez para alguna persona sea el pantalón más lindo que te ha visto, ¿no? Yo, por ejemplo, me doy cuenta que la gente que realmente tiene dinero no lo hace notar. Tú le ves al tipo que creó Facebook, ¿no? Y siempre con el mismo pantalón, no sé si tiene 10 de los mismos, y siempre con la misma camiseta, bueno, debe tener varias de las mismas, pero no se complica tanto, ¿no? Y a veces nosotros, los que somos de Sudamérica, los que venimos de un trasfondo de pobreza, de escasez, es como que logramos tener dinero, bueno, no dinero para tanto, pero para comprarnos un par de zapatos. Al fin me voy a comprar mi par de zapatos y elijo el par de zapatos que más brilla, el que más colores tiene, la ropa que más llame la atención, porque quiero demostrar que al fin pude comprarme, que al fin pude lograrlo, ¿no? Y de alguna manera vamos soltando nuestras inseguridades a la vista de todo el mundo. Entonces es increíble porque a veces tú en tu mente tienes esos como prisiones, ¿no? Y eres de esa manera. Pero entregarle como esas cosas a Dios te va a dar como esa libertad como para poder como disfrutar la vida, o sea, y no vivir como así, inseguro. Ahora que tú decías esto del dinero, tengo una amiga que cuando era pequeña no le podían comprar muchas cosas, ¿no? Y cuando empezó a trabajar, tú entras a su cuarto y tiene un montón que yo digo, La muñeca travelina. exacto, tiene full cosas que ella admite y dice, es que yo antes no podía tener y yo ahora, y la plata no le alcanza. Entonces yo digo, lo que no trabajas en tu vida al final te empieza a generar problemas, ¿no? En tu economía, en tus relaciones, en la forma en que vives a causa de las inseguridades. ¿Qué dirán los psicólogos, no? O sea, ellos deben tener más claro el panorama, pero yo pienso que cuando tú no solucionas las cosas en tu infancia, arrastras cosas que te siguen lastimando, porque son cosas que no has sanado. Es como tener una piedra en el zapato, ¿no? Al principio, eh, incómodo caminas, pero si ya no solucionas ese problema, te va causando heridas más fuertes, ¿no? Y te puede dejar heridas que te duren por mucho tiempo. Yo estoy convencido que determinar el problema ya se convierte en una solución, saber cuál es el problema. Entonces, aprender a reconocer delante de Dios y delante de las personas que nos aman, yo tengo un problema. No es normal que yo viva así. Eh, Nuestra sociedad latinoamericana
se acostumbró mucho a vivir endeudado. O también nosotros los hombres, por genética, no sé, nos acostumbramos a vivir enfermos. O sea, el hombre no va fácilmente al doctor. El hombre piensa, sí, este problema se ha de solucionar. A veces nos vemos al espejo y hay cosas evidentes. Problemas de peso, problemas de salud, problemas en el alma. Por ejemplo, algo que me decía alguna extranjera, una rusa creo que era, que los ecuatorianos son de los hombres que más se arreglan. Nunca había visto a ella tantos hombres caminando en una ciudad con el cabello arreglado, porque eso tú no ves en países de Europa, ¿no? Pero, ¿qué tal si a veces buscamos solucionar cosas externas nomás? Vernos bien, pero tal vez en el interior hay cosas que están gritando. A veces la piel también llora, ¿no? Porque hay cosas que solucionar en el interior. Y es feo vivir así. Por ejemplo, el reconocer mi problema de la piel, ir al lugar exacto, la dermatóloga, que me dé un tratamiento y poder usarlo, y ahora decir: me siento bien, no tengo picazón, estoy bien", te da esa libertad. Entonces, yo pienso también es como en el alma, ¿no? O sea, yo tengo un problema y como ir a Dios, si tú tienes fe en Dios, es ir a Dios y decirle, ¿no? Pero luego también es buscar la ayuda en el lugar adecuado. Y si hay gente que tiene sabiduría que Dios le ha dado, como pastores, líderes, psicólogos que pueden ayudarte. Entonces, hay mucha gente que vive mal porque no reconoce su problema. O sea, se acostumbró a vivir con su inseguridad, con su problema, con su vicio. Y eso está destruyendo lentamente su vida. O sea, vives como siempre tenso. Y a veces es por eso que uno tiene muchos problemas de estrés, de ansiedad, porque no puedes admitir. Y eso también está relacionado mucho con el orgullo. El no querer que te vean débil, vulnerable. Hay gente que dice, es que yo no quiero que me tengan lástima. Y no es lástima, o sea, lo que yo siempre digo es, como tú le ves a alguien que te pide ayuda. Tú no piensas: "Ay, pobrecito", sino tú dices: "No, te voy a ayudar". ¿Y por qué piensas que cuando tú vas a pedir ayuda, la gente te va a tener lástima? Hace unos años atrás, yo estaba manejando una moto y estaba con un pantalón corto, ¿no? Y cuando me bajé me quemé en el tubo de escape y me tenía que ir yo estudiaba en Quito, en la capital del Ecuador en ese tiempo, y tenía que usar pantalón. Y para que una herida se sane, no debes taparla, ¿no? Y me ponía un parche para el dolor y llevé esa herida por algún tiempo y de repente ya empezó a oler mal. Entonces había que destapar, había que limpiar, eso iba a doler y sobre todo exponer. Y cuando la herida empezó a ser expuesta, empezó a sanar. Y a veces es algo que no queremos. Por ejemplo, tú lees, la Biblia es un libro que siempre nos dice la verdad, que no maquilla las cosas. Y tú le ves, por ejemplo, al rey David, que fue un hombre excelente en todo, que no perdió ninguna batalla, que fue el hombre que Dios elogió, que dijo, tiene el corazón conforme al mío, porque obedecía a Dios, ¿no? Pero, por ejemplo, él no fue un hijo legítimo de Isaí. La Biblia no nos da muchos detalles, pero cuando iba a ungir rey, a David no le invitaron. Y tal vez esto generó una herida en él. O tal vez no era un hijo de la esposa de Isaí, tal vez fue un hijo que él tuvo por fuera. O tal vez fue un nieto de una hija que no tuvo una relación sana matrimonial y tuvo, no sabemos. Pero parece que él no solucionó eso porque cuando tú no aprendes a ser un hijo, eh, protegido, amado, corregido, instruido, tú no puedes ser un buen padre. Entonces, por ejemplo, los grandes errores de David fueron esos, que no fue un buen padre con su hija Tamar cuando abusaron de ella, que no supo corregir a Amnón, que no supo instruir a Absalón, y el reino se le vino abajo porque no solucionó esa herida de pequeño. Y tenía que ver con sus inseguridades de no haber sido un buen hijo. ¿Cómo tú harías para tratar a un David que viene con esas inseguridades? Es una pregunta muy difícil porque el rey David era un gran hombre, o sea, tú frente a un David que es tan así, nunca te vas a imaginar que tiene una herida así, ¿no? Pero yo pienso que lo más importante es como que la persona pueda reconocer el problema, o sea, guiarle a reconocer el problema. Es como, mira estas consecuencias, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo pienso que los porqués son bien importantes. Por ejemplo, si tú haces algo y tú lo dejas pasar y no lo tratas, se va a hacer más grande. Pero una forma de tratar como una actitud, digamos, yo me enojé mucho con alguien, ¿no? Y digo, ah, bueno, es que así soy yo, enojona y punto. Pero no, yo voy, ¿por qué me enojé tanto? Porque hizo esto, pero ¿por qué te enoja tanto que haga eso? Porque tal vez
de pequeña mi papá hacía algo similar y me enojaba, o sea, como por decir, ¿no? Los porqués, por qué te llevan a encontrar una razón. Entonces David hubiera dicho: "¿Por qué me cuesta tanto confrontar o por qué me cuesta tanto esto?". Ah, viene, y va al trasfondo de una raíz, ¿no? Yo pienso que el por qué haces las cosas es bien importante para llegar a entenderte tu forma de comportarte y no quedarte con el así soy, así me criaron, así es mi carácter, sino el por qué me cuesta tanto perdonar, por qué me cuesta tanto pedir perdón, por qué, y el por qué te va llevando a una capa más profunda, una capa más profunda y encontrar la raíz. Cuando encuentras la raíz, casi todos los temas tienen que ver con el perdón. El perdón es el camino como a la libertad realmente, porque si tú no perdonas, y aún los psicólogos están de acuerdo con eso, o sea, no solamente un tema bíblico, porque dicen: "Ay, el perdón es de los cristianos". No, el perdón es esencial Es una ley fundamental del mundo. para poder tener un mejor estilo de vida. Yo estoy convencido que la paternidad puede solucionar muchas cosas, pero también es la gran causa por la cual hay mucha gente herida, lastimada y que fracasa en la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, el rey David sufrió de esto, ¿no? De no tener un padre que le dio esa seguridad. Cuando nació mi hijo, bueno, cuando él cumplió 2 o 3 años, él fue un niño pandemia, ¿no? Que nació y creció en medio de la pandemia, en medio del encierro. Como mi hijo fue un niño pandemia, no tuvo la oportunidad de socializar con más niños. Entonces me di cuenta que a los 2 o 3 años él era muy inseguro y le decíamos haz esto y le daba miedo pedir cosas, pedir agua. Solo quería estar con el papá o con la mamá. Entonces algo en lo cual empezamos a trabajar con mi esposa. Y me sorprendió que hace algún tiempo atrás tuvimos la oportunidad de ir a un evento, a un circo me parece. Y pedían niños y los niños tenían miedo en pasar. Pasaban niños de 8 o 9 años, mi hijo tenía solo 5 años. Y fue el único niño de 5 años que pasó y ganó el premio, porque siempre le entregan el premio al más chiquito, ¿no? Pero me sorprendió la seguridad de él, porque él tiene talento para cantar y para tocar, pero nunca quería cantar cuando había gente. Y hoy ya está cantando, ganó un premio en un campamento por cantar una canción. Entonces, hoy yo estoy convencido que más importante, es bueno trabajar, es bueno cumplir muchas cosas que tienes que hacer, pero la, la, la obligación que yo tengo en mi vida que está autoimpuesta es ser un buen papá. Porque yo estoy convencido que si mi hijo tiene una paternidad sana, igual le voy a dejar traumas. Igual no voy a hacer un trabajo perfecto. Pero yo estoy seguro que él va a crecer más seguro y él va a ser un buen líder para la generación que le va a tocar liderar, ¿no? Esto de los traumas es como inherente en la vida, ¿no? Porque cuando yo estaba embarazada, yo recuerdo que me empecé a educar, ¿no? Y decían que aún desde que es un feto, desde que es muy pequeño, tú ya le empiezas a transmitir tu forma de ser, de vivir, ¿no? Entonces yo procuraba no estar estresada, pero es casi imposible, o sea, es imposible como no sentir, no vivir, no estresarte, no esto. Entonces, ahí yo creo que es fundamental Dios. O sea, Dios es fundamental en la vida de un ser humano porque somos tan imperfectos, o sea, fallamos de cada momento. Tú te propones no insultar, te propones y a la hora ya estás como fallando, ¿no? Estás haciendo cosas. Entonces, si tú no dependes de alguien superior a ti, tu vida va a ser siempre un caos. Vas a terminar enredado en cosas que no quieres. Yo por eso pienso que la vida sin Dios es caótica y me da tristeza que haya gente que no tiene esta fe y claro, es respetable por sus puntos de vista, ¿no? Pero, Pues cómo le criaron. ajá, de mi perspectiva, yo pienso que sin Dios sería imposible ser buenos padres. Sí vas a fallar, pero por ejemplo, yo pienso en mi papá. Para mí él es el padre, o sea, el mejor padre que puede existir. O sea, es un papá, mi mamá igual, es una mamá muy, muy linda, muy amorosa, muy sabia. Yo no tengo nada que quejarme de ellos, pero no fueron perfectos. O sea, me acuerdo de cosas que sí fallaron, pero el tener a Dios, el que ellos siempre pudieron reconocer sus errores, pedirnos perdón aun cuando ni siquiera debían pedirnos perdón, es como que tú ves en retrospectiva y dices, tuve los mejores padres. Y yo quiero eso para mi futura generación, mis hijos, ¿no? El poder aferrarme a Dios y que Él cubra mis múltiples y millones de defectos que tengo con su gracia, pero también con la sabiduría, la humildad, para poder reconocer tus errores, admitirlos, trabajarlos y poder mejorar cada día, ¿no? Yo me acuerdo que una oración que yo hice en un momento, porque hemos cometido errores y han habido errores que nos han llevado a sufrir, a deprimirnos, a rompernos. Y una vez yo le dije al Señor, en medio de mi lloro, de mi quebranto, Señor, recoge mis pedazos porque yo sentía que estaba roto.
Entonces yo le dije, Señor, recoge mis pedazos, hazme de nuevo. Y me encanta esta palabra que dice que el Señor nos da un nuevo corazón, ¿no? Entonces el Señor cuando te da un nuevo corazón, una nueva identidad, una nueva naturaleza, el Señor hace bien las cosas. Y claro, hay la tentación de volver atrás y de volver a cometer los errores de los cuales Dios ya te perdonó y ya te sacó. Pero tú le dices, Señor, recoge mis pedazos, hazme de nuevo. Y el Señor sí te da la oportunidad de decidir. Ya no eres esclavo de lo que antes eras esclavo. Tienes libertad en Cristo y la oportunidad de hacer las cosas bien, de una nueva forma. Y juega un papel fundamental la fe, ¿no? Porque a personas les puede parecer como, pero es invisible o no. Pero la fe es la certeza, es la seguridad de que Dios está ahí, te está escuchando, Él es real. Y Él es una persona que te acompaña siempre, no es un espíritu sin cuerpo, sin forma, sin voz. Es una persona real que está en tu vida. Y yo pienso que todos tenemos fe, porque por la fe vivimos, pero la fe canalizada en Dios es lo que te hace vencedor, te da la fortaleza. Por la fe ponemos la alarma hoy, creyendo que nos vamos a levantar mañana. Claro. ¿No? Por la fe abrimos la llave del lavabo, creyendo que va a llegar agua. Es muy importante hacer una oración y decirle, Señor, recoge mis pedazos, recógeme, renuévame, restáurame, dame un nuevo corazón. No quiero seguir viviendo en estas inseguridades que probablemente vayan a afectar a mis futuras generaciones. Gente ha perdido empresas, gente ha perdido negocios o ha perdido equipos porque sigue insegura. Y peor aún, gente ha perdido matrimonios, familias por el tema de la inseguridad. Qué importante es volver a Dios. Queremos animarte a que enfrentes tus inseguridades, delimites el problema y una vez que el problema esté claro, la solución ya está más cercana. Le pidas ayuda a Dios y sigas escuchando este podcast. Suscríbete, déjanos tus comentarios si te sirvió en algo este material, compártelo y nos vemos en un próximo episodio.